Bueno, padre, bienvenido a este nuevo video y bienvenidos a todos los que han estado pues 2 veces al mes escuchándonos a través de este canal de YouTube. ¿Cómo está todo, padre? Bien, Cristi, mucha nieve por aquí, por Nueva York, pero bastante bien, disfrutándola un poco mientras dura. Sí, así estuve viendo en las noticias. Vi una foto, una toma aérea de todo Central Park. Impresionante la cantidad de nieve. Sí, fueron casi 12 pulgadas o incluso un poco más. Así que, pues bueno, es la época del año, es la más fría. Así es, padre. Bueno, padre, hoy traemos una temática interesante que surge de, a ver, nosotros hemos estado subiendo en el canal de YouTube diferentes videos de usted, explicando algunos contextos, por ejemplo, quién es la Virgen María, qué dice la Biblia de tal o tal tema, y siempre nos encontramos con comentarios de algunos protestantes, de nuestros hermanos cristianos, refutando una y otra cosa, ¿no? Ustedes creen esto, pero esto es de otra forma. Entonces, después de recoger un poco todos los comentarios que teníamos en estos videos, hoy queremos traer un video de prácticamente 8 diferencias entre cristianos y católicos. ¿Qué le parece, padre? Bien, y de hecho, sí comentan, Cristi. O sea, sí hay cristianos Sí, que, bueno, pues qué maravilla encontrarnos ahí con ellos, ¿no? Yo he tenido así es. mucho contacto con ellos porque en mi maestría de Biblia, pues había muchos cristianos, que eran cristianos, y por 2 años tuve un coach cristiano que lo estimo muchísimo en California, me guió en muchas cosas. Qué maravilla, padre. Sí, yo creo que al final esto se trata de tender puentes. Yo, preparando un poco esta entrevista, empecé a buscar recursos en YouTube y en diferentes páginas web. Mm. Y es impresionante cómo siempre se acentúa lo malo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué hablar sí, bueno, hay que establecer unas diferencias, pero yo creo que estamos llamados a tender puentes, ¿no? Y a trabajar en conjunto, porque al final la sociedad de hoy en día necesita hombres y mujeres profundamente cristianos. No, Cristi, y además, oye, suficientes enemigos hay en este mundo y los llamamos de alguna manera porque en el fondo tenemos cariño por todo ser humano. Cuando digo enemigo, digo sus actitudes, sus ideas, no son las personas, ¿no? Entonces, hombre, con cristianos creo que lo que tenemos que hacer es unirnos, pero también señalar las diferencias porque las hay. Así es, padre, así es. Pero bueno, pensando un poquito aquí las preguntas, una que es muy común y que bueno, hemos visto bueno, por lo menos yo he visto cualquier cantidad de veces en nuestro canal de YouTube. Los católicos adoran imágenes. Cristi, desde que estaba yo en México y que hacía misiones en los manualitos de las sectas, aparecía esto y no, hombre, o sea, esto es tan sencillo que pareciera que es como a veces un lavado de cerebro que algunas personas pues se les mete en la cabeza. No, nosotros, a ver, me encanta la imagen de ese piloto aviador que está en la guerra y que tiene siempre la figura de su señora, de sus niños y la está mirando y los recuerda. No hay una adoración de imágenes en absoluto, hay una veneración, si quieres, hasta me parece fuerte esa palabra, pero si quieres llamar una veneración de lo que te evoca, de a lo que te lleva, del recuerdo que te trae. Pues creo que traer en la billetera, en la cartera, la foto de la esposa, del esposo, de un santo, de una santa, de la Virgen María, no es otra cosa que recordar. Es recordar, sentir el calor en el corazón y hacerle una pequeña oración, una pequeña, lo que solemos llamar, sí, una jaculatoria, una pequeña gesto de amor espiritual y listo, no es más. Sí, padre, y yo creo que aquí en este punto también es importante agregar el tema de que sabemos que es un recordatorio, no estás buscando o entiendes que ahí está la presencia de ese santo o de la Virgen por tener una imagen, pero también entender que no, que la oración está dirigida a ellos para que intercedan delante de Dios por nosotros. No es, porque otra pregunta que surge luego de esto del tema de adorar a las imágenes es, bueno, Dios solo hay uno y solo se le reza a Dios, ¿no? Entonces, creo que también es importante aclarar este punto.
Sí, ellos son canales. La oración no para en ellos. Como si tú rezas por mí, Cristi, pues no eres tú la que me estás salvando, ¿no? La oración Claro. somos canales de la gracia única de Cristo, ¿verdad? Y ahora, padre, una pregunta que siempre entra en controversia, ¿no? Un tema bueno, que es bastante polémico y porque creo que hay como no hemos encontrado el punto medio, ¿no? ¿Quién es la Virgen María para los católicos y para los cristianos? Mira, la Virgen María evidentemente es la mamá de Jesucristo, la madre de Jesucristo que es Dios, por tanto es la madre de Dios. Y desde siglos innumerables o desde antaño, ¿no? Desde los primeros tiempos con San Atanasio y los primeros, no se diga San Juan Evangelista que vivió con ella, pues ella es la nueva Eva. Los padres de la iglesia, hay una lectura que hacemos los sacerdotes y todos los que rezan el breviario donde decimos, por una mujer y un hombre vino el pecado, y por una mujer y un hombre vino la salvación. La nueva Eva y el nuevo Adán son Cristo y María. Estos términos son términos tipológicos de la tipología que así se utiliza en la Biblia, o sea, son prefiguraciones en el Antiguo Testamento de los grandes personajes del Nuevo Testamento. Entonces, la amamos porque ella nos trajo a Jesús. Hay en inglés, Cristi, fíjate este juego de palabras. No Mary, no Jesus. Pero el primer no es con K. Conocer a María es conocer a Jesús. Pero al mismo tiempo, no Mary, no Jesus. O sea, si es no hay María, entonces no hay Jesús. Por ella nos viene Jesús. Ella es, en otros nombres que le damos, es la hija de Sión. Es un término del Antiguo Testamento que luego se utiliza en el Nuevo. Ella es la Nueva Jerusalén. Ella representa las esperanzas de la humanidad cuando se cumpla nuestra redención, cuando vayamos a la gloria. Entonces imagínate qué semejante mujerona es ella para nosotros. Y además, ella es mi tierna madre. Yo que me ordené el 12 de diciembre, la tengo aquí en mi cuarto y varias veces, pues es mi mamá. Sí, padre, y creo que es muy bonito, qué buena frase la de No Mary, no Jesus, nunca la había escuchado y creo que es una forma muy, muy sencilla de resumir ese misterio detrás de María, ¿no? Sí. Y ahora que usted citaba la Biblia con el tema de hija de Sión, etcétera, ¿por qué la Biblia que utilizamos los católicos, que tiene, si no me equivoco, si no corríjame padre, 73 libros, cuando luego vamos a la Biblia de los protestantes, vemos menos libros en ella? Mira, Cristi, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, esto tiene un origen muy sencillo. Fíjate, los 66 libros que nuestros hermanos cristianos usan, los usan por una autoridad de la iglesia que durante 1500 y pico de años se los dijo. Estos son los libros. Pero cuando en el siglo XVI empezó a haber una especie de disputa por parte de Martín Lutero de, bueno, ¿y cuáles son los verdaderos libros? Pues se dieron cuenta que había en el origen de la Biblia latina, porque latina fue desde San Jerónimo, si no me equivoco, siglo VI, hasta el 1900, casi que 50, la Biblia estuvo en latín, no estuvo en las lenguas normales, las lenguas comunes de todos los países. Entonces, para llegar a esa Biblia latina, las fuentes fueron dos fuentes de Biblias, ambas de los judíos. La que se llama la Biblia hebrea, que es más antigua y es la que usan los judíos hasta hoy, y la Biblia de los 70, que son 70 escritores de la época también de la Grecia, justo de la época grecorromana, y de esas copias de autores que no nos podemos meter en este video en la dificultad de las traducciones cuando no había imprenta y todo se hacía manuscrito, etcétera, pero ellos dicen,
como la Iglesia Católica sobre todo tomó lo que es su Biblia de los 70, yo no puedo aceptar la de los 70 porque la de los 70 sería darle validez a la Iglesia Católica, aunque implícitamente se lo dan. Porque los 4 evangelios, por poner un ejemplo, ¿quién se los dio? Pues la Iglesia Católica. O los profetas, ¿quién se los dio? Pues la Iglesia Católica. O las cartas de San Pablo, ¿quién se las dio? La Iglesia Católica. Entonces ellos se fueron más por el libro de las copias antiguas de la Biblia hebrea. Lo curioso del caso, Cristi, es que como suele pasar muchísimo entre el protestantismo y el catolicismo, ellos suelen decir esto o esto, me voy por la de los 70 o por la hebrea. Y San Jerónimo se sabe que tomó de ambos para la Biblia que tenemos ahorita. Entonces nosotros tomamos de las dos, pero este fue el modo pues de ellos de desmarcarse de la autoridad de la iglesia al no aceptar que la iglesia había dicho, esta es la fuente principal que utiliza la Iglesia Católica. No sé si te compliqué la cosa, Cristi, o la aclaré. No, la aclaró, padre, la aclaró. Yo había escuchado un mito urbano de por qué tenían menos libros, entonces conocer pues la historia real detrás de esto creo que ayuda mucho. Ahora, padre, no sé si tiene a la mano la diferencia en cantidad de libros de una y de la otra. Bueno, sí, 73 y 66. Ellos tienen 66. Ok. Sí. Ok, perfecto, padre. Y a ver, ya que seguimos en este tema de la Biblia, ¿por qué algunos pasajes son citados con tanto fervor por los cristianos? Y que a su vez dicen que nosotros los católicos los interpretamos de otra forma, ¿no? A ver. O una mala interpretación. Sí. Mira, Cristi, si nosotros nos vamos me gusta poner ejemplos americanos porque repito que vivo aquí. Si nosotros vamos a la Constitución americana, ¿quién serían las personas autorizadas, designadas para interpretarla? Bueno, pues sobre todo sería la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los intérpretes de la mente de los primeros padres fundadores de Estados Unidos. Bueno, pues ¿quién puede interpretar la Biblia? ¿Quién habrá pensado Dios que interpretara ese libro que es la palabra de Dios? Pues aquel organismo que le dio vida. Y cuando una madre tiene a su bebé en el hospital, pues no es el médico el que le dice, mire, le presento a Luis, sino le pregunta, ¿y cómo se llama? Y es ella la que dice, es ella la que interpreta sobre ese bebé. Entonces, del mismo modo, la iglesia es el órgano autorizado con la promesa del Espíritu Santo dado por Jesucristo a sus primeros apóstoles, sobre todo a Pedro, para interpretar la Biblia. Entonces, ahí se responde bueno, ¿por qué en la Iglesia Católica, en esencia, hay como un ancho de banda con su lado izquierdo y su lado derecho para interpretar la Biblia? Y no te puedes salir de ahí. Es decir, los teólogos, Cristi, tenemos, si me incluyo porque estudié teología, aunque hay muchos mejores teólogos que yo, tenemos un ancho de banda en el que nos podemos mover para interpretaciones de la Biblia, pero no te puedes mover de ahí porque la interpretación te la da la Iglesia y la tradición. Pues ellos, si tú ves que hoy en día, según las cuentas que hay por ahí, hay 30,000 denominaciones, las principales y muchas chiquitas. Uno viaja por Estados Unidos y en cada estado te encuentras pues una iglesia de dominación propia, ¿no? Y que esa es su iglesia, no hay autoridad y el pastor interpreta como quiere. Esa división en la iglesia no la tenemos. Sí, o sea que hay gente que puede interpretar la Biblia mal, eso siempre, ¿no? Pero finalmente uno tiene que vivir la obediencia, que es lo que Dios siempre ha pedido, ¿no? Entonces por eso se interpretan distinto. Padre, y ahora que hablaba del tema de la autoridad, ¿qué diferencias hay? Ya quedó bastante claro en el tema de la interpretación de la Sagrada Escritura, pero ¿qué diferencias hay entre la autoridad entre católicos y cristianos? Bueno, Cristi, mira, cuando el protestantismo empieza con Martín Lutero y el fuerte de Martín Lutero no era precisamente la obediencia. Si tú recuerdas, él
él pues se peleó con el Papa y por razones que vamos a darle razón, que había, digamos que había escándalo, pero pues escándalo lo ha habido desde el siglo cero hasta el siglo XXI de iglesia y también en la época de Santo Domingo, fundador de los dominicos, y en época de San Francisco de Asís había cosas que uno decía, madre mía, ¿qué es esto? Pero ellos no rompieron con la autoridad por el hecho de que hubiera escándalo. Entonces Martín Lutero sí creó una división y él se opuso al Papa y fue contra el Papa y pidió apoyo de un rey alemán contra el Papa. Entonces, siendo no el fuerte de Martín Lutero la obediencia, pues la tradición dice obediencia, porque la tradición es la serie de enseñanzas que se pasan de una generación a otra, que incluyen sobre todo el magisterio de la iglesia. Entonces ellos, pues autoridad se la dan solamente a Jesucristo, pero pues nuestro Señor ha querido tener intermediarios entre Él y nosotros, y esa es pues la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué papel juega la tradición, padre? La tradición, Cristi, no es otra cosa que una tubería muy grande del paso de la revelación de Dios, que es Jesucristo, hasta nuestros tiempos. Y la palabra de Dios es solo una parte de la tradición, porque la tradición nos viene por costumbres, por concilios, por homilías, por enseñanza de padres a hijos, por catequesis de catequistas a las siguientes generaciones, ya dijimos por el magisterio de la iglesia. Es decir, hay la tradición oral y la tradición escrita, y la tradición oral no la controla nadie. Es decir, los evangelios no contienen todo lo que hizo nuestro Señor. Nuestro Señor es mucho más que sus 4 libros. Y de hecho hay libros, el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, al final dice, muchísimas cosas hizo Jesucristo y si tuviéramos que escribir todo, no cabrían en todos los libros del mundo, ¿no? Y San Pablo también dice bueno, habla de la interpretación San Pedro y los dos, San Pedro y San Pablo hablan de la interpretación de la Biblia que no es individual y que hay muchas tradiciones que se nos han dado. Y dice, conserven las tradiciones, conserven las tradiciones. Entonces la tradición, Cristi, es esa gran tubería de luz que nos viene con asistencia del Espíritu Santo a través de los siglos, y que la Biblia es solo parte de ella, no la contiene toda. Padre, ¿sabe que cuando estaba haciendo todo este research, esta investigación para grabar este video, me llamó mucho la atención? No sé si porque nunca lo había pensado o nunca me lo había planteado, pero el tema de los sacramentos, ¿no? Uno siempre oye de los protestantes el tema del bautizo, etcétera, el matrimonio, pero me llamó la atención que difiere el número de sacramentos dentro de la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Protestante, ¿no? Entonces, no sé si, ojo, a lo mejor era solo algún descubrimiento personal, pero no sé si quisiera compartirnos algo de esto. ¿Cuántos sacramentos tienen los protestantes y cuántos sacramentos tenemos en la Iglesia Católica? Cristi, yo creo que varía un poquito, pero no tanto, que sí se puede definir. Nosotros tenemos 7 sacramentos y ellos en esencia creen en 2, bautismo y matrimonio. Ellos no creen en la confesión de pecados de un hombre a otro o de una mujer a un sacerdote, no creen en la unción de enfermos, no creen en el sacerdocio, no creen en la Eucaristía y no creen en la confirmación. ¿De qué depende? Pues un poco de los primeros 3 grandes reformadores, ¿no? Zwinglio, Calvino y Lutero, pero los primeros 2 dependen del tercero. Creo que así como hubo que encontrar razones de rebeldía, que yo no sé de dónde las sacaba Martín Lutero, no soy un experto en Martín Lutero, es decir, no me he leído un libro completo sobre toda su evolución de pensamiento, pero me he encontrado con Lutero por todos lados en mis estudios pues, teológicos y de Biblia, etc. Y la interpretación de la Biblia sin autoridad llevó a remover 5 sacramentos que llevaban 1500 años utilizándose en la única iglesia cristiana, católica, ¿no? Entonces, pues sí, 7 contra 2. Los anglicanos, Cristi,
sí tienen Eucaristía, pero no significa lo que significa para nosotros del todo, o sea, no creen en la presencia real en cuerpo, sangre y divinidad. Y se tiene la duda sobre el sacerdocio en la iglesia anglicana, que en Estados Unidos se llaman los episcopalianos. ¿Por qué? Porque creo que hubo no se sabe si de un obispo que ordenó hace mucho tiempo sacerdotes, él estaba válidamente ordenado o no. Entonces, cuando un sacerdote o obispo anglicano se convierte, como ha sucedido mucho en los últimos 15 años, y se vienen a la Iglesia Católica, ellos tienen que ser reordenados para asegurar que realmente tienen el carácter, que se les imprime el carácter del sacramento del orden sacerdotal. Wow, no sabía eso, padre, que tenían que ser reordenados. Qué interesante. Sí, que de hecho se tendría que decir son ordenados, porque pues, es un poquito, no estaban ordenados, pero pues sí, son de esas dificultades que hay en estos temas de la fe. Padre, ¿y una persona bautizada bajo alguna iglesia de denominación protestante debe ser bautizada nuevamente en la iglesia católica? No, ahí sí no. Todos los bautizados pertenecemos de modos variados, no con plena comunión con la Iglesia Católica, pero no, ya una vez bautizado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya estás bautizado. Ok. Padre, pone muy fácil nuestro Señor este sacramento, muy fácil. Padre, y una pregunta para ir cerrando un poco estas 10 diferencias. ¿Qué diferencia hay entre un servicio y entre una misa? Bueno, ellos no creen la gran diferencia es la presencia real de la persona de Jesucristo en la Eucaristía, en las especies de pan y de vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque ellos también leen la Sagrada Escritura, igual que nosotros, y hay un perdón de los pecados, una oración de petición de perdón. Hay comunión en diferentes maneras, pero nosotros creemos en que cuando recibimos la Eucaristía, dignamente y con el alma bien preparada, estamos recibiendo a la misma persona de Jesucristo. Entonces ellos no tienen esa intención de creer en ello. Y de hecho, los cristianos que se convierten, pero las personas más felices del mundo, y dicen, es que yo no entiendo cómo los católicos están en Babilonia y no saben lo que tienen, ¿no? Un libro muy bonito sobre esto para el que quiera, la conversión de Scott Hahn, que se llama Roma Dulce Hogar, seguro que lo has leído, Cristi, es que es una persona en éxtasis con lo que es la Eucaristía. Sí, increíble. Dice, yo no entiendo cómo los católicos, es que es lo que pasa, ¿no? Cuando naces con todo, no te das cuenta de lo que tienes. Es un increíble libro, padre. Incluso ahorita cuando lo escuchaba respondiendo, me vino a la mente el libro porque él describe muy bien cómo fue su conversión. Y es un libro muy bonito porque va narrando no solo su historia, sino la historia de su esposa, ¿no? Y luego él saca otro libro que se llama La Cena del Cordero, si no me equivoco, que narra lo que fue su experiencia, cuenta un poco lo que es su experiencia con la Eucaristía y con la misa en general. Bonitos, muy buenos libros. Sí. Padre, ¿sabe qué? No sé si esto también es un mito urbano, pero yo había escuchado, quienes nos escuchan desde Latinoamérica, muy probablemente esto es el pan nuestro de cada día, pero uno va a ciertas iglesias a misa y en el momento de la misa, pues la gente se toma de las manos, ¿no? Para rezar el Padre Nuestro. Y hay sacerdotes que lo permiten, otros que no. En Latinoamérica es muy común verlo, ¿no? Yo cuando estuve haciendo mi maestría en Madrid, la verdad nunca vi en ninguna iglesia que nadie se tomara de las manos para rezar el Padre Nuestro. En mi familia es como, bueno, si toda la iglesia se toma de las manos, nos tomamos de las manos, pero no es tan común. Y yo una vez investigando sobre la razón, la verdad no recuerdo la fuente, por eso pienso que es más mito de Google que no sé si es real. Hablaba que el origen de esto proviene justamente de los servicios cristianos, en donde al no tener la comunión, el momento de común unión, o uno de los más grandes momentos de común unión, era el tomarse de las manos para rezar la oración que Dios nos enseñó.
No dudaría nada, Cristi, me parece que tiene su lógica, quizá cuando se han convertido, porque también hay que decirlo, que se convierten muchísimos católicos a cristianos y a veces hasta más, ¿eh? Yo no sé cómo está la estadística, pero cuando ha sido al revés, puede haber sido ese el origen o puede ser simplemente que hay personas más, recordemos que en nuestros países, especialmente cercanos al Ecuador, pues hay una gran calidez y se toman de la mano para mostrar la comunión entre nosotros y luego recibir la Eucaristía para tener comunión con Dios. Entonces, sí, yo entiendo que en muchos lugares lo hacen y creo más en confiar en los corazones de las personas que se están tomando las manos, que pues sienten que es un momento de unión y pues está bien, digo, así. A mí no es que me encante, pero yo no soy nadie para juzgar, Sí. pues que yo veo que seguro hay muy buenos corazones que lo hacen y he visto muchas parroquias, muchas familias preciosas que lo hacen. Adelante, pues yo digo que hay que elegir otras cosas más importantes para catequizar. Padre, y una última pregunta. ¿Qué nos diferencia entre protestantes y católicos el tema de la oración por los muertos? Bueno, nosotros, yo no sé bien eso, Cristi, porque nunca he platicado con ellos si rezan por los muertos. Si no rezan por los muertos, vamos a decir nosotros por qué sí rezamos por los muertos. Primero porque el juicio absoluto de Dios de hacia dónde van lo sabe solo Dios, pero también porque considerando que nosotros apostamos, queremos, deseamos la salvación eterna de alguien, cuando un ser humano pasa de la iglesia militante a la iglesia purgante, pues qué mejor nosotros ser intercesores y el Señor sabrá qué hace con ello para conseguirles indulgencias, conseguirles una estadía más breve en el purgatorio, en el que creemos profundamente. Creo que los protestantes pues no creen en el purgatorio, entonces probablemente pues si ya murieron ya no hay que rezar, pero habría que preguntarle a un cristiano y a lo mejor te encontrarías diferentes opiniones entre ellos, pero nosotros sí rezamos por ellos porque pues no duele en absoluto, están en un periodo de purgación o de purificación y qué mejor que pues hacerles llegar al cielo lo antes posible, Cristi. Sí, padre, yo justo en investigando un poquito era eso lo que encontraba, que al no creer en el purgatorio, porque decían que era un invento de la Iglesia Católica porque no se encuentra en la Biblia el tema del purgatorio, no hace falta rezar por los muertos, pero valdría la pena si algún cristiano protestante llegó a este punto del video, pues que nos dejen en los comentarios también las razones por las que sí o por las que no oran por sus familiares o amigos que han fallecido. Sí, sí, y recordemos que todas las enseñanzas de la iglesia, bueno, al menos lo puedo decir por los sacramentos, todos aparecen en la Biblia, pero no aparecen tan claros como, por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía es clarísima en la Última Cena y en San Pablo, que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, y en Juan 6, cuando dice el que no come mi carne no bebe mi sangre, y tampoco creen en la Eucaristía, por más que es clarísimo que está ahí. Las otras, las referencias al purgatorio, que hay varias en los evangelios, en el libro de Macabeos y en San Pablo, ahí están, pero es que necesitas otra vez ese órgano que te ayude a interpretar, porque si no, pues depende del pastor en que crea o no. Pero sí están ahí en la Biblia. Todos los 7 sacramentos están justificados en la Biblia, incluso la confirmación y la unción de enfermos están ahí en Hechos de los Apóstoles y en la Carta de Santiago. Todos están ahí. Bueno, padre, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en este video o en cualquier otro de nuestro canal sobre qué temas les gustaría que estuviéramos tratando. No olviden suscribirse al canal para que lleguen notificaciones cada vez que subimos un video. Y bueno, los esperamos en el próximo. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ti, Cristi, gracias a todos los que han estado aquí por su paciencia y sí, como dice Cristi, por favor, pónganos a estudiar porque, no sé, estos temas siempre, cada vez que preguntan sobre estos temas, uno recuerda una parte, pero hay que estudiar otra parte y así nos mantenemos todos como bien engrasaditos. Gracias a todos y gracias a ti, Cristi. Hasta luego, padre.